Bienvenidos de vuelta, ¿eh? Me alegro mucho de tenerlos conmigo de nuevo. En este segundo programa, en esta segunda parte de el síndrome de Guillain-Barré, vamos a hablar de las diferentes formas clínicas del mismo, porque todas se parecen, tienen características, todas son autoinmunes, todas tienen una parálisis motor ascendente, todas tienen trastornos de la sensibilidad, pero hay variantes. Y estas variantes han conformado una serie de grupos clínicos bien delimitados vamos a hablar de ellos hoy. Vamos a hablar también del pronóstico de Guillain-Barré y vamos a hablar del tratamiento. Vamos a comenzar también recordando que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía inflamatoria postinfecciosa autoinmune, o sea, con la producción de autoanticuerpos, anticuerpos contra estructuras propias de uno mismo, y que esto nos hace también decirles algo muy importante. Vamos a hablar de los síntomas ahora mismo ya, síntomas y signos, de los signos subjetivos y objetivos, como yo prefiero decir. Pero antes de eso quiero recordarles algo que ya mencioné y para que no se les olvide. Hay formas leves de Guillain-Barré. No todo el mundo tiene una parálisis completa, que no puedo moverme, no todo el mundo tiene dolores enormes, sino que hay personas, un grupo grande de personas que tienen disminución de la fuerza muscular, que tienen algunos trastornos de sensibilidad, trastornos del gusto, y que esto puede confundir con la prolongación de la enfermedad infecciosa que lo causó. Lo repito, cuando una enfermedad infecciosa se prolonga mucho tiempo, hay que pensar en la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré, porque si no pensamos en la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré, las formas leves se nos van a escapar. Vamos a esperar que llegue una persona con una parálisis respiratoria, que haya que meterlo en terapia intensiva, vamos a hablar de eso, ¿no? Y aquellas personas que llegan simplemente porque dicen, tuve una fiebre de tal, de Zika, por ejemplo, o tuve un dengue y ahora me siento muy decaído, ya llevo como casi 20 días, un mes con esto, me cuesta trabajo caminar, arrastro las piernas, tengo hormigueos por el cuerpo, tengo dolores difusos. ¿Por qué no pensar en un síndrome de Guillain-Barré? Es lo más lógico, ¿eh? Las enfermedades infecciosas pasan con rapidez, pero las polineuropatías autoinmunes postinflamatorias aparecen un poco después de la enfermedad infecciosa y no pasan con tanta facilidad. Ya les decía que un Guillain-Barré se recupera de 6 meses a un año, ¿no? Y entonces ya vamos a empezar a ver los síntomas propios de Guillain-Barré y las formas clínicas de él. Seguimos. El primer síntoma de Guillain-Barré es la debilidad muscular en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, en las piernas. El paciente a veces dice, tengo las piernas pesadas, me cuesta trabajo levantarlas, y entonces no lo examinamos, no encontramos nada. Bueno, un poco de decaimiento en las piernas, sabe Dios, pueden ser muchas cosas. A lo mejor es diabético, tiene polineuropatía, puede ser ligera, pero rápidamente va progresando. En pocos días pierde la fuerza muscular en las piernas, empieza a quejarse de la pérdida de fuerza muscular en las manos, ya tiene dificultad para caminar, la pérdida de fuerza muscular va generalizándose y a veces pues solamente manos y piernas, o sea, extremidades nada más, y entonces bueno, no es tan problemática la cosa, pero cuando sigue aumentando, sigue avanzando y afecta a los músculos respiratorios, ya la situación es más difícil porque no puede respirar. Cuando afecta a los músculos del tórax, no puede respirar. Y entonces ya es más grave, la situación es más grave con él. También puede haber parálisis facial. Esto se presenta en la mitad de los casos aproximadamente, tiene una disminución de la fuerza en los nervios faciales, el terreno de los nervios faciales, por la neuritis facial, parte del cuadro clínico, y entonces vemos que tiene como una dificultad para mover la cara, ¿no? Y a veces cuando es más de un lado que del otro nos damos cuenta con mayor facilidad. Esto aparece generalmente después de las piernas y los brazos, pero hay una parte de ellos que aparece primero facial y después va avanzando hacia piernas y brazos. También en ese caso hay que tenerlo presente. En la mayoría de los casos aparece hormigueo y pérdida leve de la sensibilidad y no hay mayor pérdida de sensibilidad. Los dolores, la pérdida completa de la sensibilidad es mucho menos frecuente. Pero sí aparece la disgeusia, que es la disgeusia, la dificultad para percibir los sabores, que generalmente está afectado los nervios sensitivos, no solo los de la lengua, que son los que llevan los sabores básicos, sino también los olfatorios. Y entonces tenemos una disgeusia o parálisis de pares craneales. Se han descrito 4 formas clínicas de Guillain-Barré. La primera, el síndrome de Guillain-Barré clásico, es la polineuropatía inflamatoria aguda, que también se llama el NIAT. Polineuropatía inflamatoria aguda o neuropatía inflamatoria aguda, en inglés debilidad muscular ascendente simétrica, empieza con dificultad para la fuerza muscular de los miembros inferiores, empieza a subir, a subir, a subir, se pierde la reflectividad, como ya hablábamos, ausencia de reflejo, puede haber trastorno sensitivo, sobre todo aquí se ve con frecuencia el dolor, que no es muy intenso, pero tiene dolor, y puede tener también disfunción autonómica, es decir, trastornos en cuanto a la frecuencia cardíaca y trastornos en cuanto a la tensión arterial, irregularidad en la presión arterial. Está causada por diferentes infecciones, no se ha conseguido asociar con anticuerpos contra
específicamente contra los glucósidos que forman parte de la mielina, pero se sabe que sí que afecta a la mielina, lo que no se ha podido detectar un anticuerpo específico, y la evolución de estos casos, por lo general, es favorable, aún la de aquellos que tienen dificultad respiratoria, porque con ventilación mecánica se recupera. El segundo grupo, la neuropatía axonal motora aguda, se le llama NAMA. El NAMA es igualito al anterior, igualito, pero ¿qué pasa? Que cuando se hace un estudio neurofisiológico se encuentra que hay lesión de los axones. O sea, la lesión no es solamente la envoltura del cable, la lesión incluye el cable. Esto también está asociado a anticuerpos contra gangliósidos. Si se buscan los anticuerpos contra gangliósidos, son positivos. La evolución, desfavorable. No necesariamente mortal. Desfavorable quiere decir que pueden quedar secuelas y que además demora a veces más de un año en recuperarse lo que se va a recuperar. Y que puede haber secuelas. Siempre recuperan algo, si no, no sería un Guillain-Barré. Recuerden eso. Dijimos claramente que una de las características de Guillain-Barré es que se recupera, aunque sea parcialmente. Neuropatía axonal sensitivo motora aguda, tercer grupo. NASMA, es como la llaman. Es igualita a la anterior también, pero la lesión axonal afecta, además de los nervios motores, nervios sensitivos. Y estas manifestaciones sensitivas son mayores. Es igualita a la anterior, lesión axonal también, pero también pérdida de sensibilidad. También está asociada a anticuerpos contra gangliósidos y la evolución también es desfavorable porque afecta el axón. El síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, se considera la forma más frecuente. Presenta la polineuropatía igual que las anteriores. Todas ellas presentan la misma polineuropatía, más o menos. Pero en el Miller-Fisher aparece toma de los nervios del ojo, oftalmoplegia, cuesta trabajo mover el ojo, y aparece ataxia, o sea, irregular, trastornos al caminar. La persona, si mantiene fuerza para caminar, pues lo hace de forma muy inestable. Pero no es por lesión del cerebelo, por lesión de la neuropatía periférica que altera la sensibilidad profunda sobre todo. En Miller-Fisher, que repito, es la forma, dicen, más frecuente, esto es una de las características que tiene. Parálisis de los ojos y trastornos para caminar por ataxia. O sea, por dificultad de la estabilidad para caminar. Y por dificultad también, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí, tocar un dedo con el otro, también se pierde. También se pierde. Esto que hacemos también, pues también se puede perder trastornos de la coordinación, pero es por los nervios, no es lesión cerebelosa. Es precedido por lo general por una inflamación de cualquier parte del organismo en Miller-Fisher. No tiene que ser respiratorio, digestivo, sino una inflamación cualquiera. Y por lo general, a pesar de que es muy aparatoso, se recupera en 6 meses. ¿Por qué se recupera en 6 meses? Porque no hay lesión de axones. La lesión es puramente de mielina. La plasmaféresis y el uso de inmunoglobulina endovenosa acortan mucho la duración de esta enfermedad. Su evolución es favorable en Miller-Fisher, que además es la forma más común. Fíjense que de las 4 formas clínicas, 2 de ellas, la evolución es favorable, se recupera en menos de 6 meses. Las otras 2 sí se recuperan sin secuela, demoran más de 6 meses, generalmente más de un año, y algunas de ellas se quedan con algunas parálisis motoras. El diagnóstico puede ser difícil en las primeras etapas, como ya les he contado, pero se deben observar los siguientes hallazgos. Primero, debilidad muscular progresiva por polineuropatía en uno o más miembros. A veces empieza en uno y después se extiende. Pérdida de la reflectividad del reflejo, arreflexia, enfermedad que dura menos de 4 semanas en progresar. Desde el momento que empieza hasta el momento que alcanza la lesión máxima, pues menos de 4 semanas. Y excluir otras enfermedades. O sea, no hay otras enfermedades que nos justifiquen el cuadro clínico del paciente. La punción lumbar con líquido cefalorraquídeo con aumento de las proteínas y pocas células es un dato muy importante y que es característico de Guillain-Barré y de algunas otras enfermedades neurológicas, pero que no cursan con polineuropatía periférica. Una polineuropatía periférica con aumento del líquido cefalorraquídeo o con aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo y pocas células es característica de la inflamación de los nervios periféricos y sus raíces, sobre todo las raíces donde está el líquido. Son sugestivos de Guillain-Barré, aquellos son datos muy característicos. Son sugestivos de debilidad simétrica relativa, o sea que la persona se queje de disminución de la fuerza muscular a los dos lados, las dos piernas, los dos brazos, por ejemplo, pero que no es tan intensa. Afectación leve de la sensibilidad. Hay lugares donde no siente igual, donde tiene su hormigueo, alteración de cualquier par craneal, de los 12 pares craneales, que esté afectado uno, ya es sugestivo de Guillain-Barré. Ausencia de fiebre
El Guillain-Barré no tiene fiebre, no es una enfermedad infecciosa, es post-infecciosa, después que la infección pasó, por lo general de 2 a 4 semanas después. Y si se hace un estudio de conducción neurológica, hay pérdida de mielina. Esto también es característico. El diagnóstico diferencial se hace con un grupo de enfermedades que tienen como característica debilidad muscular. Entre ellas las mielopatías, lesiones de la médula, pero que se caracterizan por dolor casi siempre. El botulismo, intoxicación por toxina botulínica, también cursa con disminución de fuerza muscular. La difteria puede producir una polineuropatía. La porfiria, que es un trastorno hereditario, también puede producir una polineuropatía. La poliomielitis, polio, mucho, mielitis, inflamación de la médula, también puede producir una polineuropatía, puede producir debilidad muscular. La polirradiculitis, la miastenia gravis, muy característica, la miastenia gravis como disminución de la fuerza muscular, el envenenamiento por óxido fosforado, la toxicidad por metales pesados, concretamente plomo, por exposición a plomo, eso lo he visto también, y la fiebre tifoidea, que a veces tiene esta secuela, pero recuerden que la fiebre tifoidea tiene una característica, tiene fiebre. Aunque tenga una polineuritis periférica, tiene fiebre. Y el Guillain-Barré no tiene fiebre. No hay cura específica para el Guillain-Barré. Tú tienes un Guillain-Barré, no hay nada específico para el Guillain-Barré. El tratamiento va dirigido a qué? A limitar la inflamación y mejorar los síntomas. La plasmaféresis ha dado resultados. ¿Qué es la plasmaféresis? Usted le saca un poco de sangre, digamos por ejemplo 500 mililitros de sangre o 250, se le quita el plasma, se recuperan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y se le vuelven a pasar. Pero se le quita el plasma, ya se limpia el plasma, se le pasa con un poco de suero fisiológico, se vuelve a sacar otro poco de sangre, se le quita el plasma, se le vuelven a pasar los glóbulos rojos. ¿Por qué se hace esto? Porque en el plasma están los anticuerpos. Entonces, cuando se le quita plasma, se disminuye el número de anticuerpos. O sea, la plasmaféresis es una limpieza de las proteínas de la sangre. Y estas proteínas incluyen los anticuerpos. Este es un método que es un poco complicado, un poco trabajoso, pero que ha dado resultados positivos. Mejora los síntomas. Pero también se utilizan inyecciones intravenosas de inmunoglobulina, que pueden unirse a otras inmunoglobulinas. Eso da buen resultado. Es más fácil de hacer que la plasmaféresis y también ha dado buenos resultados. Cuando yo era joven, yo digo a veces en mi época cuando era joven, ¿no? Residente, especialista joven, todo eso. O sea, estoy hablando de hace 40 y tantos años atrás, 40 años atrás más o menos. Se utilizaban muchos esteroides, es decir, prednisona. La prednisona no ha demostrado ser útil. A pesar de que se administraba cuando era para hacer algo, no, vamos a pasar prednisona porque es lo que se hacía, no se hacía plasmaféresis, no se hacía inmunoglobulina endovenosa. Vamos a utilizar prednisona. Bueno, pues no tenía muy buenos resultados. Recuerdo que un compañero mío de curso que hizo neurología, que su tesis de especialista fue la utilización de inmunoglobulina dentro del canal raquídeo para el tratamiento de estas enfermedades. Y él me dijo personalmente que daba buenos resultados. Ya no se hace porque se ha visto que pasarlo en la vena tiene los mismos resultados, estadísticamente, comprobado estadísticamente, y por tanto no hay que inyectar en el canal raquídeo cada 2 o 3 días, sino que eso se pasa en la vena y resuelve el problema. Ventilación mecánica, o sea, intubar a la persona, acoplarle un equipo de respiración, es necesaria a veces. Cuando hay dificultad respiratoria, por tanto, en cualquier sospecha de que pueda haber dificultad respiratoria, en cualquier sospecha de un Guillain-Barré que pueda complicarse, ingresarlo en unidad de cuidados intensivos. Y entonces observarlo en la unidad de cuidados intensivos, porque a veces lo dejamos en una sala y por la noche se complica, nadie se da cuenta, el acompañante no se da cuenta y no se da cuenta y cuando viene a ver, fallece. Por tanto, cuando se diagnostica un paciente con un Guillain-Barré, salvo las fases muy iniciales, muy leves, debe ingresarse en cuidados intensivos para observarlo, para evolucionarlo. Llegó al clima, llegó a la etapa principal. Bueno, y aquí recuerdo una amiga mía también que me encontré con el hijo en un ómnibus y le pregunté, ¿y la gente por la casa cómo está? Dice, salimos del hospital los dos. Y dice, no, mi mamá está ingresada en terapia intensiva con un Guillain-Barré. ¿Cómo? ¿Y por qué no me buscaron? Cuando yo fui para allá, pero fulana, ¿por qué no me buscaste? Me dijo, pues es que me da pena. ¿Cómo te va a dar pena conmigo? Somos amigos toda la vida, caramba. Y dice, bueno, llevamos todos los días ahí. Demoró en recuperarse. De una forma bastante complicada, pero no necesitó ventilación mecánica que yo recuerdo. Muy importante la recuperación motora. Por eso, durante la fase de parálisis debe realizarse el paciente ejercicios pasivos. O sea, el acompañante debe estarle moviendo las piernas, moviendo los brazos. ¿Para qué? Para mantener los músculos en actividad y que no se atrofien. Y si es posible, apenas el paciente empieza a recuperar, pues movimientos activos, que mueva el brazo, que mueva la pierna, que mueva todo lo que pueda mover. ¿Por qué? Para que los músculos no se atrofien. El nervio se irá recuperando después, pero si el músculo está atrófico y recuperamos el nervio, pues no hemos hecho mucho, ¿no? Tenemos que esperar a que el músculo se recupere. Ahora, si mantenemos el músculo en actividad, la recuperación es más fácil. Las estadísticas actuales, utilizando los recursos que ya hablamos en el tratamiento,
muestran que el 80% se recupera totalmente en menos de un año. Muchos de ellos en menos de 6 meses. Entre el 5 y el 15% de los pacientes se recuperan, pero queda alguna secuela, y un 5% o menos, desgraciadamente, fallecen. Esta enfermedad mata. Es postinfecciosa y está relacionada con el COVID, con el Zika y con chikungunya. No olviden de eso. Además de con la influenza, que también anda dando vueltas por ahí, además de con el virus de Steinbach, además con el citomegalovirus, además con el Campylobacter jejuni y además con algunos otros virus que tal vez no se ha demostrado una relación directa todavía, pero pudiera ser. Es una afectación que no puede prevenirse, que no tiene cura, que depende de la respuesta inmune de los afectados. O sea, no todo el mundo puede tener un Guillain-Barré, solo aquellos que tienen estructuras comunes en la mielina con el virus que los infectó. Solo eso. Necesita, y esto es muy importante, ser diagnosticada lo más rápidamente posible, porque las complicaciones y el fallecimiento dependen de la rapidez con que se toman las medidas en cada momento. Así que hay que diagnosticarlo lo más precozmente posible y actuar lo más precozmente posible. Hay algunas personas que con el Oropuche me dijeron que tenían síntomas, y estoy dirigiéndome a ellos específicamente, de debilidad motora, de síntomas sensitivos en las piernas, en los brazos, que se les mantiene. La primera pregunta que yo les hice es una fiebre de Oropuche, porque es más frecuente observarlo después del Zika, después de chikungunya y después del COVID. Es más frecuente. Y en ese momento, y por eso fue que me decidí hacer este programa del síndrome de Guillain-Barré, porque esas enfermedades son las que más frecuentemente cursan con síndrome de Guillain-Barré y a veces no son tan expresivos. Pero le ponemos la etiqueta, no se le hizo un diagnóstico virológico. Eso es un Oropuche. Y Oropuche se le quedó, después tiene una serie de síntomas que duran 2 meses, 3 meses. Y el Oropuche, no, pero usted está seguro que es un Oropuche. Se le hicieron estudios serológicos y le investigaron el Zika, le investigaron el chikungunya, le investigaron el COVID. No será un Guillain-Barré lo que tiene. No tendría que tener las características que hablamos de Guillain-Barré. Así que a todas estas personas lo que les digo es, procuren que le hagan un examen físico bien hecho, que busquen si ya llevan muchos días, están recuperándose, pero que vean si hay una afectación motora, que vean si hay respuesta osteotendinosa y si se mantiene, que le hagan un estudio neurológico de transmisión nerviosa para ver si tienen un Guillain-Barré, porque es posible, es posible que tengan Guillain-Barré. Mis amigos, hasta aquí. Los espero en el próximo programa. Hasta entonces, bueno, chao.